Your sincere good wishes are gratefully accepted. You are to be congratulated on a fine race. I know that the nation can continue to count on your unswerving loyalty in whatever effort you undertake. Era mediodía, el sol caía vertical sobre Dallas. Las calles estaban llenas de gente, familias con niños sobre los hombros, fotógrafos con sus cámaras levantadas, secretarias que habían abandonado sus escritorios para ver pasar la caravana. Había globos, había carteles. Un hombre saludaba desde una limusina descapotable con la mano derecha levantada, los dientes perfectos, el pelo peinado con la precisión milimétrica de quien sabe que hay cámaras en todas partes. A su lado, su esposa vestía un traje de Chanel rosa pálido. Era una de las mujeres más fotografiadas del planeta, y ese mediodía lo era una vez más. Nadie en esa multitud sabía que estaba viendo los últimos segundos de un presidente. El mundo tenía 35 presidentes en ese momento. En 2 minutos tendría 34. ¿Quién disparó? ¿Por qué ese hombre, ese día, en esa ciudad? ¿Fue un solitario perturbado que actuó solo, como concluyó el gobierno, o fue el último engranaje visible de algo mucho más oscuro que venía gestándose desde hacía años en los pasillos del poder? 60 años después, la pregunta sigue sin una respuesta que convenza a todos. Hoy vamos a recorrer todo lo que sabemos, todo lo que se debate y todo lo que aún permanece sin resolver sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Un hombre en el centro de la guerra más grande del siglo. El 20 de enero de 1961, John Fitzgerald Kennedy juró el cargo de presidente de los Estados Unidos frente al Capitolio, bajo un cielo de enero que los presentes recordarían como uno de los más fríos y despejados de la historia reciente de Washington. El discurso que pronunció ese día es uno de los más analizados de la historia política occidental. Le tomó 14 minutos. Contenía la famosa exhortación a los ciudadanos a preguntar no qué puede hacer su país por ellos, sino qué pueden hacer ellos por su país. Pero lo que resonó más allá de las frases memorizables fue la declaración de guerra implícita que llevaba dentro. América pagaría cualquier precio, cargaría cualquier peso, enfrentaría cualquier adversidad, apoyaría a cualquier amigo y se opondría a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Era un mensaje dirigido a una sola audiencia, la Unión Soviética. Tenía 43 años. Era el presidente más joven en ser elegido en la historia del país, el primero nacido en el siglo XX, y el primero de confesión católica, lo que en la América de 1960 no era un detalle menor. Sectores protestantes del sur habían expresado abiertamente sus temores de que un católico en la presidencia respondería al Papa antes que a la Constitución. Kennedy ganó las elecciones de noviembre de 1960 por un margen de apenas 113.000 votos sobre Richard Nixon, en uno de los recuentos más apretados de la historia electoral estadounidense. 500.000 de votos en estados clave habrían cambiado el resultado. La nación estaba genuinamente dividida, y Kennedy lo sabía. El mundo en ese enero de 1961 estaba partido en 2 bloques que se miraban con la mano sobre el gatillo nuclear. La Unión Soviética bajo Nikita y Khrushchev expandía su influencia desde Cuba hasta Berlín, desde Vietnam hasta el corazón de África. Estados Unidos respondía con bases militares en 3 continentes, agencias de inteligencia con presupuestos que no se declaraban públicamente, y operaciones encubiertas en países cuya existencia los americanos promedio apenas ubicaban en un mapa. Cada movimiento de un lado generaba una réplica del otro. La humanidad vivía bajo la sombra de armas nucleares que podían destruir el planeta varias veces seguidas. Esta no era una metáfora de la época. Era la matemática real de la destrucción mutua asegurada, la doctrina que mantenía el equilibrio del terror. Kennedy llegó al poder con una promesa de vigor y audacia después de los años de Eisenhower, que a sus 70 años representaba el agotamiento de una generación. Pero sus primeros meses fueron una cadena de fracasos que sacudió su imagen ante el mundo y ante sus propios asesores. En abril de 1961, apenas 3 meses después de asumir el cargo, autorizó la invasión de Bahía de Cochinos, una operación diseñada por la CIA durante la administración anterior para derrocar a Fidel Castro, usando exiliados cubanos entrenados clandestinamente en Guatemala. El resultado
Fue un desastre de proporciones históricas. Las fuerzas invasoras, unos 1.400 hombres, fueron capturadas en menos de 72 horas. Kennedy no proveyó el apoyo aéreo que los planificadores habían prometido, preocupado de que la participación estadounidense resultara demasiado evidente. El mundo lo vio tambalearse, y Jrushchov sacó sus propias conclusiones sobre la disposición del joven presidente a sostener sus compromisos bajo presión. Junio de 1961. La cumbre de Viena entre Kennedy y Jrushchov. Los soviéticos querían tomar el pulso al nuevo presidente. Testigos de ese encuentro relataron después que Jrushchov intimidó a Kennedy con una dureza que el americano no supo contrarrestar. El asistente especial del presidente, Arthur Schlesinger Jr., escribiría en sus memorias que Kennedy regresó de Viena visiblemente sacudido. Un mes después, Alemania Oriental comenzó a construir el muro de Berlín, dividiendo la ciudad en dos y encerrando a los ciudadanos del bloque soviético. Kennedy protestó. No hizo nada más. 16 meses después de Viena, en octubre de 1962, los aviones espía U-2 fotografiaron bases de misiles soviéticos en Cuba. Lo que siguió fueron 13 días que mantuvieron al planeta al borde de la guerra nuclear. La crisis de los misiles de Cuba terminó con un acuerdo diplomático que Kennedy presentó como una victoria rotunda. Los soviéticos retirarían sus misiles de la isla. Lo que el público no supo hasta años más tarde era que el acuerdo incluía el compromiso secreto de retirar misiles estadounidenses de Turquía y la promesa de no invadir Cuba. Era un trato más complicado de lo que la narrativa oficial describía, y dejó enemigos en todos los frentes. Los generales del Estado Mayor que querían una invasión militar, los exiliados cubanos que se sintieron traicionados una vez más, los operativos de la CIA que habían construido su poder sobre la premisa de que Cuba sería recuperada, y los sectores de la derecha anticomunista que veían en Kennedy a un hombre demasiado blando para la guerra que, según ellos, era inevitable. Para finales de 1963, Kennedy también gestionaba una presencia militar creciente en Vietnam del Sur, donde el número de asesores militares estadounidenses había pasado de 3.000 al comenzar su presidencia a más de 16.000. El régimen del presidente survietnamita Ngo Dinh Diem era corrupto, nepotista e incapaz de construir el apoyo popular necesario para contener la insurgencia comunista del Vietcong. Monjes budistas se inmolaban en las calles de Saigón en señal de protesta. Las imágenes circulaban por todo el mundo y dañaban la posición moral estadounidense. En noviembre de 1963, apenas 3 semanas antes del asesinato de Kennedy, Diem fue capturado y ejecutado en un golpe de Estado que la administración Kennedy había respaldado. El tablero geopolítico ardía en varios frentes simultáneos. Este era el mundo en el que John F. Kennedy viajó a Dallas. El hombre detrás del mito, ¿quién era Kennedy? Para entender por qué alguien pudo querer matar a John Kennedy, primero hay que entender quién era realmente. Y la respuesta es considerablemente más compleja que la imagen pública que se construyó durante su presidencia y se multiplicó exponencialmente tras su muerte. Había nacido el 29 de mayo de 1917 en el número 83 de la calle Bills, en Brookline, Massachusetts, suburbio de Boston. Era el segundo de 9 hijos de Joseph Patrick Kennedy y Rose Fitzgerald. Su abuelo materno, John Honey Fitzgerald, había sido congresista y alcalde de Boston. Su padre, Joseph Kennedy, era uno de los hombres más ricos de América. Había hecho su fortuna como banquero y especulador bursátil durante los años 20, como empresario cinematográfico en Hollywood, y según las acusaciones bien documentadas de sus contemporáneos, como contrabandista de alcohol durante la Prohibición. Era un hombre de ambición sin límites que en 1937 fue nombrado embajador ante el Reino Unido por el presidente Franklin Roosevelt. Su mandato como embajador terminó abruptamente cuando sus declaraciones simpatizando con el ascenso de Hitler en Alemania se hicieron públicas y resultaron políticamente insostenibles. El proyecto de Joseph Kennedy era convertir a sus hijos en una dinastía política. El primogénito, Joseph Jr., estaba destinado a llegar a la presidencia. En agosto de 1944, Joseph Jr. murió cuando el avión bombardero Liberator que pilotaba explotó sobre los cielos de Inglaterra durante una misión secreta. Tenía 29 años.
La carga de las ambiciones paternas cayó entonces sobre el segundo hijo, John, al que la familia llamaba Jack. Pero Jack Kennedy no era el instrumento dócil que su padre hubiera necesitado. Era un hombre de salud frágil, ironía penetrante, apetito sexual voraz y curiosidad intelectual genuina. Desde niño padeció una sucesión de enfermedades graves: fiebre escarlata a los 2 años, problemas intestinales crónicos durante la adolescencia, afecciones articulares, hepatitis. A los 15 años pesaba apenas 53 kilogramos. A los 16, un médico encontró indicios que sugirieron leucemia. No era leucemia, pero el episodio ilustra el tipo de historial médico que Kennedy cargaba detrás de su sonrisa de cartel político. En Harvard, donde se graduó con honores en 1940, escribió una tesis doctoral sobre la falta de preparación de Inglaterra para la guerra que fue publicada como libro bajo el título Why England Slept. La influencia de su padre en las editoriales y en la distribución no fue menor, pero el trabajo tenía sustancia propia. Kennedy veía el mundo con una claridad analítica que los que lo subestimaron por su apellido y su dinero tardaron en reconocer. En 1941 se alistó en la Armada de los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial lo encontró en el Pacífico, al mando de una lancha torpedera, la PT-109. En la madrugada del 1 de agosto de 1943, el destructor japonés Amagiri chocó y partió en 2 la embarcación. Kennedy remolcó a un tripulante gravemente herido durante 5 horas, con la correa del chaleco salvavidas entre los dientes, nadando en aguas oscuras del Pacífico hasta alcanzar tierra firme. Salvó a su tripulación. Recibió la Medalla de la Marina y la Medalla de Corazón Púrpura. Fue el único presidente condecorado con esa última distinción, pero el esfuerzo físico agravó de forma permanente los problemas de espalda que arrastraba desde los años universitarios. Lo que el público no supo durante su presidencia y que los archivos médicos desclasificados después de su muerte revelaron con detalle clínico desconcertante era que Kennedy vivía en dolor constante. Sufría la enfermedad de Addison, una insuficiencia de las glándulas suprarrenales que su equipo médico mantuvo en secreto porque en 1960 era una condición potencialmente fatal y, en términos políticos, insostenible para un candidato presidencial. Dependía totalmente de terapias de cortisona. Se sometió a 4 cirugías de columna entre 1944 y 1957, ninguna de las cuales resolvió el problema. Como presidente recibía inyecciones de procaína en la espalda, a veces 8 o más por semana, para poder estar de pie durante las conferencias de prensa. El historiador Robert Dallek, tras revisar sus archivos médicos, concluyó que Kennedy tomaba hasta 8 medicamentos distintos por día: analgésicos, ansiolíticos, estimulantes, hormonas, pastillas para dormir. El hombre que representaba el vigor y la juventud de una nueva generación no podía ponerse solo el zapato izquierdo sin ayuda. Y aún así, durante la crisis de los misiles, cuando el mundo estuvo más cerca de la guerra nuclear que en ningún momento de la historia, las transcripciones de sus conversaciones muestran a un Kennedy lúcido, pausado y capaz de resistir la presión de sus generales que pedían bombardeos. Esa combinación de fragilidad física y firmeza intelectual en los momentos decisivos es probablemente la dimensión más fascinante de su carácter. El 12 de septiembre de 1953 se casó con Jacqueline Lee Bouvier, una joven de 24 años, fotógrafa de prensa, que hablaba francés, español e italiano y que tenía una comprensión del arte y la cultura que transformaría la imagen de la Casa Blanca. Juntos tuvieron 4 hijos: Arabella, quien nació sin vida en 1956, Caroline, nacida en 1957, John Jr., nacido en 1960, y Patrick Bouvier, quien murió 2 días después de nacer en agosto de 1963, apenas 3 meses antes del asesinato. La pérdida de Patrick acercó a Kennedy y a Jacqueline de una manera que quienes los conocían describieron como una reconciliación inesperada después de años de fricciones. Era quizás la versión más humana de ambos, y también la más vulnerable. Kennedy sabía que podía ser asesinado. Esa premonición aparece en varios testimonios de quienes lo rodeaban durante los últimos meses de su vida.
El historiador Thurston Clarke relató que Kennedy y Jacqueline incluso filmaron un cortometraje casero y cómico en el que el presidente era baleado, haciendo participar a agentes del servicio secreto. En la mañana del 22 de noviembre de 1963, antes de subir al Air Force One en Fort Worth, Kennedy dijo a los agentes de seguridad que esa noche anterior hubiera sido muy fácil matar al presidente. Cualquier tipo con un rifle con mira telescópica hubiera podido matarme, dijo. Horas después, una bala de rifle con mira telescópica le destrozó la cabeza en Dallas. El hombre que nadie esperaba, vida y formación de Oswald. Antes de hablar de los disparos, hay que entender al hombre que, según todas las investigaciones oficiales, los disparó. Su historia es tan retorcida y llena de contradicciones que, décadas después, sigue generando debate entre historiadores, analistas de inteligencia y cualquiera que se adentre en sus detalles. Lee Harvey Oswald nació el 18 de octubre de 1939 en Nueva Orleans, Luisiana. Su padre, Robert Edward Lee Oswald, había muerto de un ataque cardíaco 2 meses antes de que él viniera al mundo. Desde ese primer momento, su vida estuvo marcada por la ausencia del padre, la inestabilidad materna y una sucesión de domicilios, escuelas y contextos que nunca le permitieron echar raíces. Su madre, Marguerite Claverie Oswald, fue descrita por quienes la conocieron como una mujer errática, centrada en sí misma, con tendencia a la victimización. La familia se mudó aproximadamente 20 veces antes de que Lee cumpliera 17 años. Durante una estadía en Nueva York, donde la familia vivió entre 1952 y 1954, Oswald se convirtió en un absentista escolar crónico. Las autoridades lo internaron brevemente para evaluación psiquiátrica. El doctor Renatus Hartox lo examinó y documentó que el chico era un solitario con problemas de conducta significativos, que rechazaba la autoridad y tenía dificultad para relacionarse con sus pares. A los 13 años, ya de vuelta en Nueva Orleans, otro médico le diagnosticó una alteración del patrón de personalidad con rasgos esquizoides y tendencias pasivo-agresivas y recomendó tratamiento psiquiátrico. Su madre ignoró el consejo. El expediente quedó archivado y nunca fue revisado por las autoridades militares que lo aceptaron en el Cuerpo de Marines años después. En octubre de 1956, con 17 años, Oswald se enlistó en los Marines. Había intentado hacerlo a los 15, pero le rechazaron por ser menor de edad. En el entrenamiento de tiro obtuvo una puntuación de 212 sobre 250, que lo clasificó como tirador calificado. En una evaluación posterior de 1959 bajó a 191, categoría Marksman, el nivel básico. Este detalle técnico se volvería relevante décadas después cuando los escépticos cuestionaron si alguien con esa puntuación podía haber realizado los disparos del 22 de noviembre. Durante su servicio en la base aérea de Atsugi, Japón, donde estuvo destinado durante 15 meses a partir de 1957, Oswald empezó a mostrar simpatías por la Unión Soviética. Aprendió ruso por su cuenta, usando libros de la biblioteca de la base. Sus compañeros lo apodaron Oswaldskovich. En una época en que el macartismo había dejado cicatrices culturales profundas en la sociedad americana, que un soldado aprendiera ruso y expresara admiración por el sistema soviético era cuanto menos inusual. Fue sometido a 2 cortes marciales. La primera por dispararse accidentalmente a sí mismo con una pistola calibre .22 que guardaba en su habitación sin permiso, y la segunda por insultar a un suboficial al que culpó del castigo recibido en la primera infracción. Era la misma pauta de conducta que había mostrado desde la infancia. El conflicto con la autoridad, la incapacidad para aceptar las consecuencias de sus propias acciones. En septiembre de 1959, pidió la baja alegando que debía regresar a casa para cuidar a su madre enferma. Fue dado de baja honorablemente por razones humanitarias. Pasó 2 días con su madre, luego viajó a Europa. El 20 de octubre de 1959, Lee Harvey Oswald pisó suelo soviético, habiendo cruzado la frontera desde Finlandia. En el Hotel Metropol de Moscú se presentó ante las autoridades consulares estadounidenses y declaró su intención de abandonar su ciudadanía, entregando su pasaporte. Afirmó que podía revelar secretos militares obtenidos durante su servicio como radarista en los Marines.
Era una declaración que, en términos legales y de seguridad nacional, debería haber generado una respuesta inmediata. No la generó, al menos no de manera visible. Los soviéticos lo pusieron bajo vigilancia desde el primer día. El KGB, según documentos desclasificados después del colapso soviético, consideró que Oswald podía ser un agente o provocador estadounidense. Le asignaron trabajo en una fábrica de radio y equipos electrónicos en Minsk, una vivienda decente y un subsidio mensual que le permitía vivir con comodidad. Pero nunca lo integraron realmente al aparato soviético. Era demasiado ruidoso, demasiado impredecible, demasiado poco confiable para una organización de inteligencia que premiaba la disciplina. Oswald escribió en su diario íntimo que la vida en Minsk era monótona. El trabajo en la fábrica era repetitivo. No había clubes nocturnos, ni bares que valieran la pena, ni vida social que le resultara satisfactoria. La Unión Soviética que había imaginado desde los libros de Marx que leía en la biblioteca de Atsugi no coincidía con la Unión Soviética que experimentaba desde una línea de montaje en una ciudad industrial bielorrusa. El 30 de abril de 1961 se casó con Marina Nikolayevna Prusakova, de 19 años, sobrina de un oficial del MVD, el Ministerio del Interior soviético. El detalle del tío tiene un peso específico. Que el KGB permitiera a una ciudadana soviética, emparentada con un funcionario de seguridad, casarse con un desertor americano era, cuando menos, llamativo. Marina estaba embarazada cuando se casaron. Su hija June Lee Oswald nació en febrero de 1962. Para mediados de 1962, Oswald estaba hastiado de la Unión Soviética y pedía volver a casa. Escribió a la embajada estadounidense en Moscú solicitando la devolución de su pasaporte y su repatriación. La respuesta más sorprendente de toda esta historia puede ser precisamente esa. Las autoridades norteamericanas aceptaron. Un hombre que había desertado al país enemigo durante la Guerra Fría, que había amenazado con entregar secretos militares, que se había declarado comunista y que había renunciado públicamente a su ciudadanía, regresaba a los Estados Unidos sin ninguna consecuencia penal aparente, sin arresto, sin juicio, sin inhabilitación para trabajar en áreas sensibles. El gobierno americano incluso le facilitó un préstamo de $435 para cubrir los gastos de repatriación. Ese hecho por sí solo ha alimentado décadas de preguntas sobre si Oswald tenía algún tipo de relación con las agencias de inteligencia estadounidenses que hacía que su situación legal fuera gestionada de manera diferente a como se habría gestionado la de cualquier otro ciudadano en sus circunstancias. El 13 de junio de 1962, Lee Harvey Oswald llegó a Fort Worth, Texas, con Marina y la pequeña June. Un agente del FBI lo entrevistó brevemente. Nadie lo detuvo. Nadie lo investigó en profundidad. El expediente sobre su deserción y sus amenazas de revelar secretos fue marcado como de bajo interés. Los meses que construyeron el crimen. La vida de Oswald, de vuelta en Estados Unidos, siguió el mismo patrón que antes de su deserción, pero con velocidad acelerada. Trabajo tras trabajo que duraba semanas o pocos meses, seguido del despido, la mudanza y el nuevo comienzo en otra ciudad. Su primera contratación en Fort Worth fue por una empresa de laminados metálicos. Lo despidieron. En Dallas encontró trabajo como aprendiz de impresión fotográfica en Jaggars Chiles Stovall, una firma de artes gráficas que trabajaba entre otros para el ejército de los Estados Unidos en material cartográfico. Lo despidieron a principios de abril de 1963 porque, según sus superiores, sus arrebatos de carácter amenazaban con provocar peleas y porque lo encontraban en la sala de descanso leyendo publicaciones en ruso. Sus vecinos y compañeros lo describían como arrogante y difícil. Marina, que había aprendido inglés con rapidez y que se integraba a la vida americana mucho mejor que su marido, recibía el sobrante de esa frustración en casa. Para enero de 1963, la familia Oswald se había instalado en Dallas. En marzo de ese año, Oswald utilizó el alias A.G. Dell para realizar por correo 2 compras que definirían los meses siguientes. La primera, un rifle Mannlicher Carcano italiano, modelo 90 y 1/38, calibre 6,5 milímetros, por $29.95, incluyendo mira telescópica. La segunda, un revólver Smith & Wesson, calibre 38.
compras por correo, pagadas en efectivo, bajo nombre falso. Marina fotografió a su marido en el jardín de su casa, posando con ambas armas y varios periódicos de izquierda bajo el brazo. Esa fotografía, que la propia Marina revelaría a las autoridades tras el asesinato, se convertiría en uno de los documentos más examinados y debatidos de la historia criminal del siglo XX. El 10 de abril de 1963, poco después de ser despedido de Jaggers Chiles Stovall, Oswald se apostó en la oscuridad detrás de una cerca en un barrio residencial y acomodado de Dallas. A menos de 30 metros de distancia, a través de la ventana iluminada de una casa, podía ver la silueta de su objetivo, el mayor general retirado Edwin Anderson Walker. Walker era una figura políticamente polar en el Dallas de 1963. Anticomunista militante, segregacionista declarado, miembro de la Sociedad John Birch, había sido relevado de su mando por el propio Kennedy en 1961 por distribuir literatura ultraderechista entre sus tropas en Alemania. Tras su retiro había vuelto a Dallas y se había convertido en un activista de la derecha radical que organizaba mítines, distribuía panfletos y hablaba abiertamente de la necesidad de depurar el país del comunismo. Para Oswald, que vivía en un Dallas que despreciaba a su presidente y en un país que no se parecía en nada a la Unión Soviética que había idealizado, Walker era el enemigo concreto. La bala golpeó el marco de la ventana y se fragmentó. Walker apenas fue rozado en el antebrazo por los fragmentos. Oswald huyó en autobús. La policía de Dallas investigó el caso durante semanas sin identificar sospechoso alguno. Cuando Marina preguntó esa noche qué había pasado, Oswald reconoció haber disparado contra Walker y le mostró fotografías del lugar que había tomado semanas antes como parte de su preparación. Ella le pidió que prometiera no volver a hacer algo así. Según su propio testimonio posterior, Oswald no prometió nada. El intento de asesinato de Walker no fue el único movimiento significativo de esos meses. En abril de 1963, Oswald volvió a Nueva Orleans, donde distribuyó panfletos del Comité de Juego Limpio para Cuba, la organización pro-Castro. En agosto fue arrestado 2 veces en altercados con exiliados cubanos anticastristas que él mismo había provocado, distribuyendo sus panfletos frente a una tienda conocida como punto de reunión del activismo anticastrista. Apareció en programas de radio locales argumentando su posición marxista. Era un activista en el sentido más marginal y visible, sin audiencia real, sin influencia, sin estructura organizativa detrás, pero dejaba rastro. El FBI lo tenía en su radar. Un agente de la oficina de Dallas, James Hosty, visitó en 2 ocasiones a Marina para preguntar por su marido. Oswald, cuando se enteró, dejó una nota en las oficinas del FBI de Dallas. El agente Hosty declaró después que la nota amenazaba con tomar medidas apropiadas si el FBI seguía molestando a su esposa. Y declaró además que destruyó esa nota por orden de su superior inmediatamente después del asesinato, antes de que pudiera ser incorporada a las evidencias. En septiembre de 1963, Oswald viajó en autobús a Ciudad de México. Visitó la embajada cubana y la embajada soviética en un intento de obtener visas para entrar a Cuba primero y a la URSS después. Fue rechazado en ambas. Las autoridades cubanas no querían a un ciudadano americano problemático que pudiera crear un incidente diplomático. Los soviéticos, que conocían su historial de la estancia en Minsk, tampoco mostraron interés. Los funcionarios de la CIA en México City, que tenían los teléfonos de ambas embajadas pinchados, registraron las llamadas de Oswald. Esos registros y lo que la CIA sabía sobre Oswald antes del asesinato se convirtieron en uno de los elementos más controvertidos de la investigación posterior. Según documentos desclasificados en 2017, los archivos de la CIA sobre Oswald en México fueron deliberadamente mal archivados, lo que hizo que ciertos funcionarios de la agencia no tuvieran acceso a su historial completo en las semanas previas al 22 de noviembre. Oswald regresó a Dallas en octubre de 1963 sin haber conseguido ningún visado. Ese mismo mes, su segunda hija, Rachel Oswald, nació mientras él y Marina vivían separados. Ruth Payne, una amiga de Marina, los ayudó a encontrar vivienda. Y fue una vecina de Ruth quien mencionó que el Texas School Book Depository, el depósito de libros escolares ubicado en el centro de Dallas, tenía una vacante para un empleado de almacén.
Oswald fue entrevistado el 15 de octubre y contratado el 16 de octubre de 1963 a un salario de $1.25 por hora, el salario mínimo de la época. El edificio de 7 pisos tenía su fachada orientada hacia la Plaza Dealey, el espacio público por donde pasarían todas las caravanas presidenciales que visitaran el centro de Dallas. La ruta de la caravana de Kennedy fue publicada en los periódicos locales de Dallas el 19 de noviembre de 1963, 3 días antes del asesinato. Dallas y el clima que nadie quiso ver. Hay una pregunta que los historiadores han formulado repetidamente. ¿Por qué Kennedy fue a Dallas? La respuesta no tiene nada de romántico, era política pura. Las elecciones presidenciales de 1964 se acercaban y Texas era un estado problemático. El Partido Demócrata texano estaba fracturado en 2 facciones que se odiaban mutuamente. La del gobernador John Connally, moderado conservador, y la del senador Ralph Yarborough, liberal. Esa enemistad interna amenazaba con costar al partido el estado en noviembre del año siguiente. Lyndon B. Johnson, vicepresidente y tejano él mismo, había insistido a Kennedy en que la visita era necesaria para reunir a las facciones, recaudar fondos y demostrar que el presidente podía hacer campaña en territorio hostil. Dallas era particularmente hostil. La ciudad en 1963 era, en palabras del periodista Bill Minutaglio, una bastión de conservadurismo político. El año anterior, el 24 de octubre de 1962, el embajador Adlai Stevenson había sido abucheado, golpeado con carteles y escupido en Dallas durante un acto oficial. Días antes de la visita de Kennedy, el director del Dallas Morning News, Ted Dealey, había dicho públicamente al presidente durante un banquete en la Casa Blanca que el país necesitaba un hombre a caballo, no alguien que monta la bicicleta de Caroline. En la mañana del 22 de noviembre de 1963, el Dallas Morning News publicó un aviso de página entera titulado «Bienvenido a Dallas, señor Kennedy», que en realidad era una acusación formal y sarcástica listando cargos políticos contra el presidente. El aviso estaba enmarcado en negro, como las esquelas mortuorias. Fue pagado por un grupo de activistas ultraconservadores. Algunos asesores de Kennedy habían sugerido que la limusina presidencial debía llevar la cúpula de vidrio instalada para reducir el riesgo de algún incidente. Kennedy rechazó la sugerencia. Le gustaba el contacto directo con la gente, quería que lo vieran, y ese día, mientras la caravana recorría las calles de Dallas y la multitud lo aclamaba con más entusiasmo del esperado, la decisión parecía correcta. El ambiente era festivo. Las tensiones previstas no se materializaron en las calles. Abraham Zapruder, un empresario textil ucraniano de 58 años, radicado en Dallas desde 1941, había salido ese mediodía de su oficina en el edificio Daltex llevando una cámara Bell y Howell Zoomatic Series de 8 milímetros, una de las filmadoras más avanzadas del mercado doméstico de la época. La había comprado ese mismo año. Esa mañana había dudado en llevarla porque las nubes auguraban lluvia, pero su secretaria lo convenció de volver a buscarla cuando el cielo se despejó. Zapruder admiraba profundamente a Kennedy. Se apostó sobre el pilar de un pedestal de hormigón junto a la pérgola norte de la Plaza Dealey, a menos de 40 metros del eje de la calle Elm, con el objetivo directamente orientado hacia donde pasaría la limusina. Tenía una vista perfecta. Eran las 12:29 cuando el Lincoln Continental del presidente dobló desde Houston Street hacia Elm Street. Los que estaban en la Plaza Dealey notaron que la limusina redujo la velocidad para tomar la curva de casi 120 grados que la llevaba de una calle a la otra. La velocidad al girar era de aproximadamente 18 kilómetros por hora. Al tomar la recta de Elm Street hacia el triple subterráneo, el conductor, el agente William Greer, aceleró ligeramente. La velocidad calculada por la Comisión Warren en el momento del primer disparo era de unos 55 kilómetros por hora. El día que nadie olvidó, los disparos. Eran las 12:30 del mediodía del 22 de noviembre de 1963. El primer disparo sonó. Los testimonios de los más de 400 testigos presentes en la Plaza Dealey varían de manera significativa sobre lo que escucharon primero.
Algunos pensaron que era un petardo, otros el escape de una motocicleta. Un agente del servicio secreto, Roy Kellerman, que iba en el asiento delantero de la limusina presidencial, reconoció de inmediato lo que era y dijo por radio: «Agente en jefe, tenemos disparos, consíguenos ayuda». La comisión Warren concluiría más tarde que ese primer disparo no impactó directamente en el vehículo. La bala fue desviada por una señal de tráfico y rebotó en el pavimento, hiriendo levemente en la mejilla al transeúnte James Take, que estaba parado cerca del triple subterráneo a unos 140 metros del punto de disparo. Un segundo disparo, según la versión oficial de la comisión Warren, atravesó el cuello de Kennedy de entrada por la parte posterior y salió por la garganta, continuó en vuelo y hirió al gobernador Connally en la espalda, le fracturó una costilla, le atravesó la muñeca y le alojó un fragmento en el muslo. Esta es la llamada teoría de la bala única o bala mágica, el elemento más debatido de toda la investigación. Los críticos argumentan que una sola bala no puede haber realizado esa trayectoria y causado esas heridas sin haberse deformado en mayor medida de lo que mostraba el proyectil recuperado. Los defensores de la comisión Warren argumentan que las trayectorias de los asientos en la limusina hacían la geometría perfectamente posible. El tercer disparo fue el letal. Impactó en la cabeza de Kennedy. Lo que ocurrió en esa fracción de segundo está documentado en la película de Zapruder, que capturó el asesinato completo en 266 fotogramas de 8 milímetros a 18 fotogramas por segundo. La película muestra la cabeza de Kennedy moviéndose bruscamente hacia atrás y hacia la izquierda en el momento del impacto, lo que algunos intérpretes leen como evidencia de un disparo desde el frente, desde el denominado montículo herboso, Grassy Knoll, al noroeste de la limusina. Otros, incluyendo a la comisión Warren, argumentan que el movimiento es consistente con el fenómeno de respuesta neuromuscular y que la dirección del impacto era desde atrás, desde el sexto piso del depósito. Lo que nadie discute es lo que el impacto produjo, una herida catastrófica en el cráneo del presidente. Jacqueline Kennedy se lanzó instintivamente sobre el maletero trasero de la limusina. Los médicos del hospital Parkland, que la recibieron horas después, relataron que llevaba en la mano un fragmento del cráneo de su esposo que había recogido de la parte posterior del vehículo. El agente Clint Hill, que viajaba en el coche de seguridad inmediatamente detrás del Lincoln, echó a correr en el momento del tercer disparo, alcanzó la limusina en movimiento y se subió al maletero para proteger con su cuerpo a los Kennedy. El conductor, William Greer, aceleró al máximo. La plaza Dealey estalló en pánico. La limusina presidencial llegó al hospital Parkland Memorial a las 12:38, a 120 kilómetros por hora. El equipo médico de urgencias que recibió al presidente lo trasladó a la sala de trauma 1. Los médicos que atendieron a Kennedy ese día eran profesionales experimentados en heridas de bala, ya que Parkland era el principal hospital público de Dallas y recibía regularmente víctimas de violencia armada. Lo que encontraron era irreversible, una herida catastrófica en el cráneo. El doctor Malcolm Perry realizó una traqueotomía de emergencia, cortando sobre la herida del cuello para establecer una vía aérea. A la 1:00 de la tarde, el padre Oscar Hoover administró la unción de los enfermos. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto. Tenía 46 años. El doctor Perry, en la conferencia de prensa que ofreció horas después, describió la herida del cuello como parecida a una herida de entrada, un disparo que venía de frente. Esa descripción encendería décadas de debate. Según el testimonio documentado en el documental JFK, What the Doctor Saw, Paramount+, 2023, el doctor Robert McClellan relató que inmediatamente después de esa declaración, un hombre que Perry creyó que era del servicio secreto se acercó al médico y le dijo: «Nunca más diga que eso era una herida de entrada, si sabe lo que le conviene». El doctor Perry no volvió a hacer esa afirmación públicamente. Sin embargo, 6 de los 7 médicos de Parkland que participaron en el documental coincidieron en que lo que vieron en la garganta del presidente se parecía a un orificio de entrada, no de salida, contradiciendo la narrativa de que todos los disparos vinieron desde atrás. Las horas después de la muerte. Mientras los médicos de Parkland intentaban en vano salvar al presidente, la plaza Dealey era un campo de caos organizado.
Agentes del servicio secreto y oficiales de la policía de Dallas convergían en el Texas School Book Depository. A las 12:33, un policía llamado Marion Baker, que había corrido al edificio siguiendo el sonido de los disparos, se encontró con Oswald en el segundo piso, comprando una Coca-Cola en la máquina expendedora. Baker sacó su pistola. El supervisor del edificio, Roy Truly, identificó a Oswald como empleado. Baker lo dejó ir. Oswald salió del edificio por la entrada principal. A la 1 de la tarde tomó un autobús público que quedó atrapado en el tráfico del centro, pagó su pasaje con una moneda y le pidió al conductor un recibo. Luego se bajó del autobús y tomó un taxi. Llegó a la habitación que alquilaba en el barrio de Oak Cliff a la 1 de la tarde. Su casera, Erlyn Roberts, vio que entró corriendo, tomó su chaqueta y salió en menos de 4 minutos. 45 minutos después del asesinato de Kennedy, a la 1:15 de la tarde, el agente de policía Jefferson Davis Tippit patrullaba el barrio de Oak Cliff cuando vio a un hombre que coincidía con la descripción radiotransmitida del sospechoso del asesinato. Detuvo su patrulla y bajó a hablar con él. Lo que se dijeron no fue grabado, pero 12 testigos presenciaron lo que sucedió a continuación. Oswald sacó un revólver y disparó 4 veces. 3 balas alcanzaron a Tippit en el pecho. La cuarta le dio en la sien. Murió en el lugar. Tenía 39 años y era el padre de 3 hijos. Oswald huyó. Una empleada de una zapatería lo vio correr y ocultarse en el portal de un edificio comercial. Llamó a la policía. Oswald se desplazó varias cuadras más y entró en el Teatro Texas de Oak Cliff sin pagar la entrada. La empleada de boletería, Julia Postal, notó la entrada irregular y llamó a la policía. A las 1:45 de la tarde, 15 agentes entraron al cine, que proyectaba 2 películas, War is Hell y Cry of Battle. Oswald estaba sentado en la parte posterior. Cuando los policías se acercaron, intentó desenfundar su revólver. Fue reducido físicamente, herido levemente en el proceso y esposado. Mientras lo sacaban del teatro, gritaba a los espectadores: «Esto es una violación de mis derechos civiles». Fue conducido a la comisaría central de Dallas. El FBI lo interrogó esa tarde y esa noche. Negó haber matado a Kennedy. Negó haber matado a Tippit. Dijo que el rifle encontrado en el depósito no era suyo. Dijo que A. Hydell, el nombre bajo el que se había comprado el arma, no lo conocía. En una rueda de prensa informal aquella misma noche del 22 de noviembre, ante una turba de periodistas en los pasillos de la comisaría, declaró: «I'm just a patsy. Soy solo un chivo expiatorio». El 23 de noviembre fue formalmente acusado del asesinato de Kennedy, además del de Tippit. Los 2 días más cortos de la historia. Durante las 48 horas que Oswald pasó en custodia, fue interrogado durante un total de 12 horas por la policía de Dallas y el FBI. Sus interrogatorios no fueron grabados en audio ni en vídeo, una omisión que los críticos de la investigación señalaron repetidamente. Los registros escritos de esas sesiones son el único rastro de lo que Oswald dijo durante ese tiempo. En todos ellos mantuvo la misma línea. Era inocente. Estaba siendo usado como chivo expiatorio, no había disparado contra nadie. Las evidencias en su contra eran, sin embargo, abrumadoras. Las huellas dactilares en el rifle coincidían con las suyas. El proyectil recuperado en Parkland y los fragmentos hallados en la limusina fueron identificados como provenientes de ese rifle, que había sido vendido por correo bajo el alias A. Hydell. La fotografía de Marina, que mostraba a Oswald sosteniendo el arma en el jardín, fue reconocida por ella misma como auténtica. Testigos lo habían visto en el 6º piso del depósito con una bolsa larga esa misma mañana. El propio Oswald había explicado la bolsa diciendo que llevaba varillas de cortina. Nunca se encontraron varillas de cortina. El análisis balístico posterior de la Comisión Warren y del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estableció que los casquillos encontrados en el 6º piso correspondían al Mannlicher Carcano identificado como de Oswald. El análisis de activación de neutrones mostró que la misma bala encontrada en Parkland era extremadamente probable que fuera fabricada para ese modelo de rifle. El rastro físico era prácticamente ininterrumpido. El 24 de noviembre de 1963, a las 11:21 de la mañana, Oswald fue trasladado desde los calabozos de la comisaría central de Dallas
hacia el edificio del Departamento de Policía del Condado, donde estaría bajo mayor seguridad mientras esperaba el juicio. El traslado se realizó a través del sótano del edificio. El sótano estaba atestado de periodistas con cámaras. NBC, CBS y ABC transmitían en vivo. Entre el gentío, un hombre corpulento de 52 años, bien conocido por los policías de Dallas, se abrió paso sin que nadie lo detuviera. Llevaba un traje oscuro y el abrigo cerrado. Caminó hasta quedar a menos de 1 metro de Oswald y sacó un revólver Colt Cobra calibre 38 del bolsillo derecho de su chaqueta. El disparo fue a quemarropa, apuntado al abdomen. Todo ocurrió en menos de 2 segundos. Millones de personas lo vieron en tiempo real. Era la primera muerte transmitida en directo en la historia de la televisión. El asesino gritó mientras los policías lo reducían. «¡Ustedes me conocen a todos! ¡Soy Jack Ruby!». Oswald fue trasladado nuevamente al Parkland Memorial Hospital. La bala le había destrozado el hígado, el bazo, el riñón izquierdo y los vasos principales. Murió a la 1:07 de la tarde del 24 de noviembre. Tenía 24 años. Con él murió, de manera permanente e irrecuperable, cualquier posibilidad de escuchar en un tribunal, con juramento y bajo contrainterrogatorio, la versión del único hombre que podría haber explicado con certeza qué había ocurrido el 22 de noviembre. Jack Ruby, el personaje que cierra el círculo. Jacob Leon Rubenstein nació el 25 de marzo de 1911 en el barrio de Maxwell Street de Chicago, Illinois, hijo de inmigrantes judíos polacos. Era el quinto de 10 hermanos en una familia marcada por la violencia conyugal y la inestabilidad mental de su madre, que terminaría internada en un hospital psiquiátrico. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la delincuencia juvenil menor. Desde los 11 años fue arrestado por ausentismo escolar. Según testimonios posteriores, de adolescente realizó encargos para Frank Nitti, el lugarteniente de Al Capone que controlaba el crimen organizado de Chicago durante los años 30. En 1947 se mudó a Dallas, donde él y sus hermanos cambiaron su apellido de Rubenstein a Ruby, argumentando que el original era demasiado largo. La razón más plausible era que Rubenstein sonaba demasiado judío en un Texas de los 40 que no era precisamente un modelo de tolerancia. En Dallas gestionó una serie de clubes nocturnos, incluyendo el Carousel Club en Commerce Street, un local de burlesque que tenía cierta reputación entre policías, periodistas y hombres de negocios. Ruby invitaba regularmente a los agentes de la policía de Dallas a su club, les ofrecía acceso libre y los trataba como amigos. Era esa relación la que le había dado acceso al sótano de la comisaría el 24 de noviembre. Ruby era conocido por su temperamento violento. Echaba a empleadas sin aviso y las volvía a contratar al día siguiente. Golpeaba a clientes problemáticos. Llevaba siempre un arma encima. Sus allegados describieron su reacción al asesinato de Kennedy como devastadora. Lloraba, no dormía, llamaba a conocidos en la madrugada. El día 23 fue al cuartel de policía y se mezcló entre los periodistas durante una rueda de prensa. El día 24 fue a enviar dinero por Western Union a una de sus strippers que vivía en Fort Worth. La oficina de Western Union estaba a 150 metros del sótano de la comisaría. Mandó el dinero a las 11:17 de la mañana. A las 11:21 Oswald estaba muerto. Ruby explicó su acto de varias maneras. Al rabino Hillel Silverman, quien lo visitó en la cárcel el día siguiente, le dijo que lo había hecho por el pueblo americano. A los interrogadores del FBI les dijo que había actuado impulsivamente, que no había ido con esa intención. Ante las cámaras, en su único comunicado público significativo, mencionó querer ahorrarle a Jacqueline Kennedy el trauma de un largo juicio. A su abogado Melvin Belli le dijo: «¿De qué estamos hablando, Mel, engañándonos? Sé lo que pasó. Sé que lo hice por Jackie y los niños. Simplemente entré y lo maté». Fue condenado a muerte en marzo de 1964. Su condena fue revocada en octubre de 1966 por el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, que consideró que el proceso había tenido irregularidades procesales, entre ellas la admisión impropia de testimonios y la necesidad de un cambio de sede judicial. Mientras esperaba el nuevo juicio, Ruby desarrolló un cáncer de pulmón de progresión rápida. El 9 de diciembre de 1966, mientras seguía en custodia, fue trasladado al Parkland Memorial Hospital.
Murió allí el 3 de enero de 1967, de una embolia pulmonar derivada de ese cáncer. El mismo hospital, el mismo edificio donde habían muerto Kennedy y Oswald. Los tres en el mismo edificio. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos, que investigó el caso entre 1976 y 1979, estableció vínculos documentados entre Ruby y los mafiosos Carlos Marcello, capo de Nueva Orleans, que controlaba el crimen organizado en varias ciudades del sur, y Santos Traficante Jr., que había perdido sus intereses en los casinos de La Habana con la Revolución cubana. El informe del comité identificó a estos dos individuos como sospechosos principales en un posible escenario de conspiración mafiosa. G. Robert Blakey, asesor jefe del comité, fue más directo décadas después. La explicación más plausible del asesinato de Oswald por Jack Ruby fue que Ruby lo estaba rastreando en nombre del crimen organizado, intentando alcanzarlo al menos en 3 ocasiones durante las 48 horas anteriores al momento en que lo silenció para siempre. La película que el mundo no vio durante 12 años. Abraham Zapruder rodó 22 segundos de película ese mediodía. Sus 266 fotogramas muestran los últimos momentos de vida de Kennedy con una claridad perturbadora que, paradójicamente, el público americano no vio en televisión hasta 1975. Zapruder, visiblemente conmocionado, entregó la película a las autoridades del servicio secreto esa misma tarde. La revista Life compró los derechos por $150.000, una suma astronómica para 1963. La publicación publicó fotogramas estáticos en varias ediciones, pero mantuvo la película completa fuera de la difusión pública. No fue hasta el 6 de marzo de 1975 que Geraldo Rivera la transmitió en su programa Good Night America, en ABC, provocando una oleada de demandas públicas de una nueva investigación, que finalmente llevó a la creación del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos en 1976. La película se convirtió en el documento más analizado de la historia criminal y judicial del siglo XX. Cada fotograma fue examinado por físicos, médicos forenses, balísticos, analistas de imagen, conspiracionistas e historiadores. El movimiento de la cabeza de Kennedy en el fotograma 313, el momento del impacto fatal, ha generado debates académicos que incluyen artículos en revistas médicas, análisis computacionales y peritajes contradictorios. Los defensores de la teoría del tirador único argumentan que el movimiento es consistente con el efecto jet de una bala que entra desde atrás. Los defensores de la teoría de múltiples tiradores argumentan que el movimiento hacia atrás y hacia la izquierda es incompatible con un disparo proveniente del edificio a la derecha y detrás del presidente. En 1997, el gobierno federal adquirió legalmente la propiedad del original de la película, reconociéndola como un registro de asesinato de relevancia pública. La familia Zapruder recibió $16 millones como compensación por la adquisición. La cámara original está en exhibición en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsoniano en Washington. Los negativos originales están en los archivos nacionales. Las teorías, lo que se sabe, lo que se debate, lo que se inventa. Pocas horas después de la muerte de Kennedy, antes de que hubiera un sospechoso formal en custodia, la especulación ya estaba en marcha. El 19 de diciembre de 1963, el abogado Mark Lane publicó un artículo en el National Guardian titulado Defense Brief for Oswald, argumentando que el sospechoso había muerto sin posibilidad de defenderse y que las evidencias presentadas hasta ese momento tenían lagunas significativas. Era el primer disparo literario de lo que se convirtió, en las décadas siguientes, en una industria editorial, cinematográfica y de investigación sin precedentes en la historia del crimen político. El abogado y autor Vincent Bugliosi, que defendería la versión del tirador solitario en su libro Reclaiming History de 2007 con más de 2.000 páginas de análisis, estimó que a lo largo de los años habían sido acusados de complicidad en el asesinato un total de 42 grupos, 82 posibles asesinos y 214 personas distintas. La teoría de la mafia es probablemente la más estructuralmente sólida de las alternativas a la versión oficial y la única que el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos de 1979 respaldó parcialmente en su informe final.
La lógica tiene tres pilares. Primero, la invasión de Bahía de Cochinos había privado al crimen organizado de sus intereses en los casinos y hoteles de La Habana, expropiados por Castro tras la Revolución de 1959. Figuras como Santos Traficante Jr. y Carlos Marcello habían perdido decenas de millones de dólares en esos negocios y culpaban directamente a Kennedy por no haber garantizado el éxito de la operación. Segundo, el fiscal general Robert Kennedy había declarado una guerra abierta contra las familias mafiosas desde 1961. Inició procesos contra Carlos Marcello, Sam Giancana, Jimmy Hoffa y otros líderes del crimen organizado con una agresividad sin precedente en la historia del Departamento de Justicia. El número de condenas federales por crimen organizado aumentó en un 900% durante su gestión. Para la mafia, eliminar al hermano era tácticamente insuficiente si el hermano tenía la fiscal general. Había que eliminar al presidente para que el fiscal general perdiera su base de poder. Tercero, Jack Ruby, el hombre que silenció a Oswald, tenía vínculos documentados con Marcello y Traficante, había realizado al menos un viaje a La Habana y corría en el mismo mundo de los clubes nocturnos, las apuestas ilegales y las relaciones con la policía que caracterizaba la zona de influencia mafiosa. Los puntos débiles de esta teoría son significativos. La mafia nunca había orquestado el asesinato de un presidente americano, una operación que generaría una respuesta del Estado de proporciones históricas. Organizar algo así requería la participación de decenas de personas, lo que multiplicaba exponencialmente el riesgo de filtraciones. Y las operaciones de Jack Ruby, por más que estuvieran adyacentes al crimen organizado, como lo describió uno de los investigadores más exhaustivos del caso, no eran las de un operativo disciplinado de la mafia, sino las de un hombre impulsivo e impredecible. La teoría de la CIA surge de un hecho comprobado. La CIA ocultó deliberadamente a la Comisión Warren sus programas de asesinato contra Fidel Castro, que incluían la colaboración con elementos del crimen organizado. Esta omisión fue documentada por las audiencias del Comité Church en 1975 y es un hecho histórico, no una especulación. Lo que se debate es si esa omisión fue por vergüenza institucional o porque había algo más que ocultar. Los argumentos que apuntan hacia sectores de la CIA son varios. La agencia tenía operativos reclutados entre los exiliados cubanos que odiaban a Kennedy por haberlos abandonado en Bahía de Cochinos. Tenía una relación con Oswald que nunca fue completamente transparente. Las visitas a las embajadas en Ciudad de México, los archivos mal catalogados, la nota destruida por el agente Hosty del FBI. El historiador Jefferson Morley, que ha dedicado décadas a investigar los documentos de la CIA relacionados con el caso, argumenta que la conducta previa al asesinato de ciertos funcionarios de la agencia, específicamente en relación con el seguimiento de Oswald, merece una investigación profunda que nunca se ha realizado de manera completa. El gobierno cubano. Castro sabía, para octubre de 1963, que la CIA intentaba asesinarlo. Las operaciones para eliminarlo, bautizadas en conjunto como AMLASH, eran activas y contaban con el respaldo de la Casa Blanca. El 7 de septiembre de 1963, Castro dio una entrevista al periodista Daniel Harker de Associated Press en La Habana y declaró que los líderes de los Estados Unidos que traman planes terroristas para eliminar a líderes cubanos no están ellos mismos a salvo. Esas palabras fueron consideradas seriamente por los investigadores como una posible amenaza directa. La teoría cubana, sin embargo, enfrenta un obstáculo lógico fundamental. Si Castro hubiera ordenado el asesinato de Kennedy y eso se hubiera descubierto, la respuesta estadounidense habría sido probablemente una invasión inmediata de Cuba. El riesgo para el régimen cubano habría sido desproporcionado frente a cualquier beneficio, la Unión Soviética y el KGB. Esta teoría nunca tuvo mucha tracción por razones similares. Los soviéticos tenían demasiado que perder. Después de la crisis de los misiles, Khrushchev y Kennedy habían establecido una línea directa de comunicación. El Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares se había firmado en agosto de 1963, representando el primer acuerdo de control de armamentos de la Guerra Fría. Las relaciones eran tensas pero manejables. Asesinar al presidente americano era el tipo de acción que podía desencadenar lo que ambos lados habían pasado años tratando de evitar.
el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Esta teoría, popularizada en parte por el libro de Barr McClellan y examinada en varios documentales, señala a Johnson como el principal beneficiario político del asesinato y a su red de conexiones políticas en Texas como el vehículo posible. Los defensores de esta teoría señalan las relaciones de Johnson con figuras que a su vez tenían vínculos con el crimen organizado y la rapidez con la que Johnson anuló algunas de las políticas de Kennedy tras asumir el cargo. La evidencia directa que vincule a Johnson con el asesinato, sin embargo, es prácticamente inexistente. Lo que sí es un hecho documentado y reconocido por todas las investigaciones es que la Comisión Warren operó con información incompleta, que la CIA le ocultó sus programas de asesinato contra Castro, y que el médico que condujo la autopsia en Bethesda, James Humes, destruyó sus notas manuscritas originales. Ese conjunto de omisiones, aunque no equivale a una conspiración probada, dejó abiertos flancos que ninguna investigación posterior ha podido cerrar por completo. Los documentos desclasificados y lo que revelan. En 1992, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Registros de Asesinato de JFK, ordenando la desclasificación de todos los documentos relacionados con el caso. La ley estableció un plazo máximo de 25 años. Cuando ese plazo llegó en 2017, el presidente Donald Trump ordenó una desclasificación parcial, pero mantuvo miles de páginas bajo reserva. En 2021, Joe Biden extendió el plazo nuevamente, y en 2025, la administración Trump desclasificó más de 77.000 páginas adicionales que la Administración Nacional de Archivos y Registros liberó en lotes sucesivos. ¿Qué revelan estos documentos? El profesor Frederick Lockwood, de la Universidad de Harvard, autor de una de las biografías académicas más respetadas sobre Kennedy, declaró al Harvard Gazette en marzo de 2025 que el material desclasificado no aparece contradecir la conclusión de la Comisión Warren de que Oswald fue el tirador. Esa es la frase clave. No contradicen que Oswald disparó. Lo que sí revelan, según Lockwood y otros historiadores, son detalles importantes sobre las operaciones encubiertas de la CIA durante la Guerra Fría y su infiltración en el círculo íntimo de Fidel Castro. Hay documentos que detallan cómo la CIA tenía agentes dentro del gobierno cubano en 1963. Hay informes que revelan el alcance de los programas de vigilancia contra ciudadanos estadounidenses. Hay comunicaciones internas sobre el manejo del expediente de Oswald en los meses previos al asesinato que algunos investigadores leen como evidencia de una coordinación deliberada y otros leen como caos burocrático. Lo que no hay, en esas 77.000 páginas que los historiadores llevan meses analizando, es el documento que cierre el debate de manera definitiva. El caso sigue técnicamente abierto. La Junta de Revisión de Registros de Asesinatos, establecida en la Ley de 1992, señaló en su informe final que entre los documentos aún no publicados en ese momento había material relacionado con la autopsia de Kennedy, cuya opacidad ha llevado a considerable escepticismo hacia las conclusiones de la comisión. Ese escepticismo, que según varias encuestas comparten entre el 50 y el 60% de los ciudadanos estadounidenses, no disminuye con el tiempo. La autopsia que generó más preguntas que respuestas. Cuando el cuerpo de Kennedy fue trasladado de Dallas a Washington a bordo del Air Force One, el traslado mismo fue objeto de controversia jurídica. La ley de Texas prohibía mover un cadáver involucrado en un homicidio antes de realizar la autopsia local. Los agentes del servicio secreto ignoraron la ley texana y se llevaron el cuerpo. La autopsia fue realizada en el Hospital Naval de Bethesda, en Maryland, por dos médicos militares, el comandante James Humes y el capitán Hod Thornton Boswell. Ninguno de los dos tenía experiencia en patología forense criminal. El doctor Michael Baden, que presidió el panel de patología forense del Comité de la Cámara sobre Asesinatos, reconoció años después que Bethesda fue una especie de autopsia secreta y que fue mal conducida. El comandante Humes destruyó sus notas manuscritas originales al día siguiente de la autopsia. La razón que ofreció fue que estaban manchadas con sangre. El incinerado de esas notas privó para siempre a los investigadores del registro primario más importante del procedimiento.
El resultado fue que las conclusiones de la autopsia, que establecieron que los 2 disparos que alcanzaron a Kennedy venían desde atrás, se basaron en el informe final redactado por Humes, sin acceso a las notas originales, y en los testimonios de los médicos. Los médicos de Parkland, que habían atendido a Kennedy antes de que el cuerpo fuera trasladado, describieron la herida de la garganta como un orificio de entrada relativamente pequeño y limpio, coherente con un disparo que venía de frente. La herida fue cubierta por la traqueotomía que el Dr. Perry realizó de emergencia, lo que complicó la evaluación posterior. Los médicos de Bethesda, que no pudieron ver la herida original del cuello antes de la traqueotomía, establecieron que era una herida de salida. En el documental J.F.E.K. What the Doctor Saw, el Dr. Ronald Jones, jefe de residentes en Parkland en 1963, declaró: «Mis impresiones no han cambiado desde el día del asesinato. Siempre he pensado que esto parece una herida de entrada». El doctor Robert McClellan, que fue profesor asistente de cirugía y estuvo en la sala de trauma 1, fue más contundente. Cuando el doctor Perry salió de la sala de prensa, alguien que Perry pensó que era del servicio secreto se le acercó y le dijo que nunca más dijera que eso era una herida de entrada, si sabía lo que le convenía. Estas discrepancias no prueban una conspiración, pero tampoco pueden descartarse como simple error médico. Las discusiones sobre memoria fallida, presión institucional y diferencias de perspectiva anatómica son legítimas, y los expertos médicos forenses que han examinado el caso se distribuyen en posiciones distintas. Lo que permanece es la incomodidad de saber que la autopsia más importante de la historia americana fue conducida por médicos sin especialización forense, que el material original fue parcialmente destruido y que las contradicciones entre los médicos de Dallas y los de Bethesda nunca fueron resueltas de manera satisfactoria. El mundo que quedó después, consecuencias inmediatas. Lyndon B. Johnson juró el cargo a las 2:38 de la tarde del 22 de noviembre de 1963, a bordo del Air Force One, mientras el avión seguía en el suelo en Love Field, Dallas. A su derecha estaba la viuda, Jacqueline Kennedy, aún con el traje rosa manchado de sangre, los ojos fijos en un punto que nadie más podía ver. A su izquierda, Lady Bird Johnson. La jueza federal Sarah T. Hughes administró el juramento, convirtiéndose en la primera mujer en tomar el juramento de cargo de un presidente americano. Jacqueline Kennedy había insistido en estar presente para la toma de juramento. Según los registros del evento, nadie le preguntó si quería estar allí. En todo el planeta, la noticia del asesinato generó una respuesta de duelo sin precedente. Líderes mundiales que pocas semanas antes habían recibido al presidente americano con protocolo diplomático estándar lloraron públicamente. El funeral, celebrado el 25 de noviembre de 1963, fue atendido por delegaciones de 82 países, incluyendo 8 jefes de Estado y 10 primeros ministros. La televisión soviética, en un gesto inédito durante la Guerra Fría, lo transmitió en directo. Cientos de millones de personas en todo el mundo lo vieron. En un planeta dividido en 2 bloques que se miraban con desconfianza y hostilidad, la muerte de Kennedy fue uno de los pocos momentos del siglo XX en que esa división pareció, por unas horas, suspendida. El impacto político inmediato fue profundo. Johnson, que tenía una relación tensa con la élite intelectual y liberal del Partido Demócrata, utilizó el duelo nacional con una habilidad política que sus críticos reconocieron a regañadientes. En su discurso ante el Congreso 5 días después del asesinato, invocó la memoria de Kennedy para exigir la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, que el propio Kennedy había propuesto pero no había logrado que el Congreso aprobara. Johnson sabía manejar el Congreso de una manera que Kennedy nunca había dominado. El 2 de julio de 1964, la Ley de Derechos Civiles fue promulgada. Prohibía la discriminación basada en raza, color, religión, sexo o nacionalidad. Era la legislación sobre igualdad racial más importante desde la reconstrucción posterior a la Guerra Civil. Al año siguiente, Johnson firmó la Ley de Derechos al Voto de 1965. Vietnam fue la otra cara de esa moneda. Johnson escaló el conflicto con rapidez y determinación que habrían sido impensables bajo Kennedy, al menos en la teoría. Para finales de 1964,
El incidente del Golfo de Tonkin, cuya versión oficial fue cuestionada y parcialmente desmentida por documentos desclasificados décadas después, le dio la justificación del Congreso para aumentar la presencia militar. Para 1968, más de 500.000 soldados americanos combatían en Vietnam. Más de 58.000 murieron en ese conflicto. La guerra destrozó la presidencia de Johnson, quien anunció en marzo de 1968 que no buscaría la reelección. La pregunta de qué habría hecho Kennedy en Vietnam si hubiera vivido es una de las más debatidas de la historia política americana y no tiene respuesta definitiva. El legado y lo que aún resuena. La Comisión Warren entregó su informe de 888 páginas al presidente Johnson el 24 de septiembre de 1964. 3 días después fue publicado. Sus conclusiones eran categóricas. Oswald había disparado solo, sin conspiración. Jack Ruby había actuado solo, por impulso y perturbación emocional. Sin embargo, el informe admitía en sus páginas la incomodidad central de todo el caso. Con Oswald muerto antes del juicio, no fue posible llegar a la historia completa del asesinato. La comisión fue criticada desde el primer momento por haber trabajado con información que la CIA le ocultó deliberadamente, por haber examinado las evidencias físicas con metodología incompleta y por haber dado por sentada la conclusión del tirador solitario antes de completar la investigación. Esas críticas generaron 15 años después una nueva investigación, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, que entre 1976 y 1979 revisó el caso con nuevas herramientas forenses. Su conclusión fue diferente. La evidencia acústica de una grabación en dictáfono de un micrófono abierto de una motocicleta policial sugería 4 disparos, no 3, lo que implicaría un segundo tirador. La probabilidad de conspiración, según el comité, era probable. En 1982, un segundo análisis acústico encargado por el Consejo Nacional de Investigación cuestionó esa interpretación. El debate sobre esa grabación, que dura ya 4 décadas, refleja perfectamente la naturaleza del caso, evidencias que algunos expertos leen de una manera y otros leen de manera radicalmente diferente. En 1991, Oliver Stone estrenó JFK, una película de 3 horas y 8 minutos que presentaba la teoría de una conspiración gubernamental multisectorial para asesinar al presidente y cubrir el crimen. La película fue nominada a 8 premios Oscar y ganó 2. También generó tal presión de la opinión pública que el Congreso aprobó la Ley de Registros de Asesinato de JFK un año después. Independientemente de sus méritos históricos, que los académicos debaten activamente, la película demostró que el asesinato de Kennedy seguía siendo la herida que el cuerpo político americano no había podido cicatrizar 30 años después. La razón más profunda de esa herida es probablemente psicológica y cultural antes que histórica. Kennedy representaba algo específico para una generación específica. Era joven, era inteligente, era fotogénico en la nueva era de la televisión política. Hablaba de ideales en los que una parte significativa del país quería creer genuinamente. El movimiento de derechos civiles veía en él un aliado potencial. Los países de América Latina veían en la Alianza para el Progreso, su programa de ayuda al desarrollo regional, una alternativa al comunismo que no requería la elección entre miseria y dictadura. El mundo joven de los 60 lo veía como evidencia de que era posible que los jóvenes gobernaran, y luego lo mataron, en la televisión, con la cabeza explotando en cámara lenta. La muerte de Kennedy aceleró una fractura cultural que ya estaba en curso, pero que él, en cierta medida, contenía. El asesinato de Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968, el de Robert Kennedy el 5 de junio del mismo año, los disturbios raciales en decenas de ciudades, los campus universitarios en llamas por la guerra de Vietnam. Todo eso ocurrió en los 5 años que siguieron a Dealey Plaza. El historiador Robert Dallek escribió que el asesinato de Kennedy fue el inicio de un ciclo de violencia política y desconfianza institucional que transformó la relación de los americanos con su gobierno durante el resto del siglo. Esa desconfianza tiene un nombre técnico en la ciencia política: alienación política. Y los estudios de la época documentan su ascenso con precisión estadística. En 1964,
El 64% de los ciudadanos americanos afirmaban confiar en el gobierno para hacer lo correcto la mayoría del tiempo, o casi siempre. Para 1980, ese número había caído al 25%. Para mediados de los 90, era del 16%. El asesinato de Kennedy no fue la causa única de ese colapso de confianza, pero fue su punto de inflexión más visible. La Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, diseñada por el arquitecto E.M. Pei y ubicada en Columbia Point, en Boston, a la orilla de la bahía de Massachusetts, fue inaugurada en 1979 tras una década y media de disputas sobre la ubicación. Custodia más de 32 millones de páginas de documentos. El Aeropuerto Internacional de Nueva York fue renombrado como Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 24 de diciembre de 1963, un mes después del asesinato. La John F. Kennedy Expressway en Chicago fue renombrada por voto unánime del Consejo de la Ciudad poco después. En todo el mundo, calles, plazas, escuelas, aeropuertos y puentes llevan su nombre. Kennedy gobernó durante 2 años y 10 meses. Fue el mandato más corto entre los presidentes que murieron en cargo en el siglo XX. Pero ningún presidente de ese siglo generó más bibliografía, más investigación, más películas, más series, más libros y más debate académico. Esa asimetría entre el tiempo real de gobierno y la huella cultural dejada dice algo sobre la naturaleza del mito político y sobre lo que ocurre cuando el poder termina de forma violenta, en público, sin explicación definitiva. El cuarto presidente americano asesinado en el cargo. Los anteriores fueron Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881 y William McKinley en 1901. Kennedy comparte con Lincoln la distinción de haber sido asesinado en el momento en que su presidencia empezaba, en términos populares, a convertirse en leyenda. Lincoln fue matado 5 días después del fin de la Guerra Civil. Kennedy fue matado cuando la sociedad americana estaba comenzando a confrontar sus propias contradicciones raciales, sociales y geopolíticas de manera que nadie podía predecir a dónde llevaría. En ambos casos, la muerte congeló la figura en el momento de mayor potencial, antes de que la historia pudiera juzgar el resultado. La pregunta que Bobby Kennedy hizo en privado a los funcionarios de la CIA en la tarde del 22 de noviembre de 1963, según lo relató el periodista Evan Thomas décadas después, fue directa y perturbadora. ¿Fue algo de nosotros? Nunca recibió una respuesta directa. Ese silencio, esa frase sin contestar, es quizás la imagen más honesta del caso. Una pregunta que todavía flota en el aire 62 años después, sobre una plaza en Dallas donde siempre parece ser noviembre.